Bueno, muchas gracias a todos. Permitidme que comience haciendo un poquito de memoria y de historia pequeña de Vox, porque no es la primera vez que estoy en Córdoba, pero sí es, creo que la segunda vez que estoy en esta plaza. Y había estado en esta plaza hace 10 años, reunido con los fieles de Vox, que eran 20. En aquel bar, creo que se llamaba el Bar Siena entonces. Y ahí hay unas escaleras hacia abajo y una sala, y allí cabíamos todos, incluso sobraban sillas. Entonces, después de que tantos tertulianos, agoreros y adversarios políticos anuncian nuestra derrota, nuestra desaparición, pues uno ve estas plazas llenas, que creo que significan algo, por toda España y por toda Andalucía, y piensa que las cosas van bien, piensa que en España hay esperanza. Y yo, sobre todo, tengo que daros las gracias, porque ha habido momentos en los que era muy difícil llevar la antorcha y continuar adelante, pero últimamente lo hacéis muy fácil. A pesar de los ataques, de las difamaciones y de las mentiras que se publican sobre nosotros, yo he de decir que vuestro aliento y vuestra presencia hoy aquí, que significa sin ninguna duda algo para el 17 de mayo, es algo muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que llevo recorriendo España de elección en elección con algunos de los que están aquí desde hace bastantes meses y pasando poco por casa. Muchas gracias. Perdonad, que... Bueno, os agradezco este recibimiento distendido porque con motivo nos habíamos puesto muy serios, ¿verdad? Tanto Pepa como Manolo y yo también, pero he de decir que en este recorrer España y Andalucía yo siempre aprendo algo nuevo y no solo escucho problemas reales. Hoy he aprendido que no hay que meterse en cosas de fútbol. Porque un amigo me regaló una camiseta con mi nombre y se me ha ocurrido ponérmela y me parece que hay otros muy enfadados. Y entonces yo, que no creo nada en la corrección política, es decir que sí creo en la corrección futbolística. Entonces yo, para que lo sepáis, soy de todos los equipos españoles que no atacan a España, que defienden a España. Así que, si hay por ahí alguno un poco ofendido, que me haga el número 10 o el que quiera en otra camiseta y disculpadme que yo en esto pues no me moje, la verdad, porque ya nos mojamos mucho en otras cosas. Así que alguna licencia nos tenéis que conceder. Decía que en este recorrer Andalucía hemos hablado mucho en las plazas, en las calles, y hemos escuchado aún más. Y por eso tenemos tan claro qué es lo que está pasando en España y qué es lo que preocupa a nuestros compatriotas. Por eso estas plazas están llenas y el resto de los mítines de otros partidos están llenos de figurantes y de gente que viene en autobús con un bocadillo. Vosotros habéis venido aquí por vuestro propio pie, sin que nadie os obligue, sin que os mueva un sueldo de un partido político. Estáis aquí por convicción. Y llevamos mucho tiempo escuchando esos problemas reales de todo tipo. Hemos escuchado el grito de los autónomos, de los agricultores, de los jóvenes, que no voy a decir que han perdido la esperanza en el futuro, porque están aquí con nosotros y eso representa una esperanza para ellos y para nosotros, pero realmente ven las cosas muy negras, muy oscuras. Hoy en Nerja una chica jovencísima me decía, por favor, ganad cuanto antes, porque no puedo salir sola a caminar por mi propio pueblo. Y digo, ¿pero por qué? Dice, pues por los de siempre, por los que incomodan a las mujeres, por esos que están viniendo en manadas y manadas, por esos a los que se les ha abierto las puertas, se les ha dado las ayudas, se les ha dado las casas y se les ha dado lo que corresponde a los españoles y lo que necesitan los españoles y lo que necesita la juventud española. ¿Y cómo lo agradecen algunos de ellos? Delinquiendo, acosando, dando navajazos o violando. Que sepan que tenemos respuestas para ellos y son respuestas que no les van a gustar. Y somos los únicos que ofrecemos esas respuestas. De hecho, tengo tan claro que estamos defendiendo en solitario los problemas reales de los españoles y dando respuestas que ayer cuando veía el debate y escuchaba a Manolo decía, es el único candidato que está hablando de verdad de lo que le importa a la gente. Solo Manolo Gavira
hablaba de las consecuencias de la invasión migratoria, de los problemas de inseguridad, del colapso de la sanidad, del colapso del mercado de la vivienda. Solo Manolo Gavira hablaba del fanatismo verde y de Mercosur, que condenan a muerte al campo, a los agricultores y ganaderos. Solo Manolo Gavira hablaba del abuso fiscal de unos y de otros, de las Monteros y de los Montoros, de los socialistas azules y de los socialistas rojos, que a la hora de bajar impuestos siempre nos dicen a los españoles: si te he visto no me acuerdo. Y solo Manolo Gavira hablaba de las políticas energéticas suicidas, de esas que están usando para condenarnos a arrancar olivos y a poner placas solares y después que se nos apague el país, que es exactamente por el fanatismo climático de unos y de otros. Y mientras Manolo hablaba de los problemas reales, por suerte tenemos esas oportunidades en esos debates para que los vean algunas personas. No lo ve demasiada gente. Nos gustaría que lo hubieran visto más personas porque probablemente tendríamos más apoyos. Muchas personas lo pueden escuchar en estas plazas. Pero no encontramos todos los canales para mostrar a los andaluces que de verdad estamos defendiendo sus intereses y sus preocupaciones en solitario. Tan en solitario que hoy mismo veíamos a Pedro Sánchez con uno de estos prebostes del globalismo que no es ejemplo de nada ni en su pasado ni en su presente, uno de esos que nos quieren quitar libertades con la excusa de cualquier epidemia, y eso ya lo hemos vivido en España, elogiando a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, muy ufano como siempre, haciendo desfilar a sus amigos internacionales con el dinero de los impuestos de los españoles, diciendo: esto lo hemos hecho, lo de invitar aquí a entrar a una epidemia, por razones de legalidad y de moralidad. En la boca de Pedro Sánchez las palabras legalidad y moralidad están ensuciadas en basura. Pedro Sánchez no tiene palabra, Pedro Sánchez no tiene ninguna convicción moral, y Pedro Sánchez ha demostrado que es capaz de pasar por encima de todas las leyes, incluso para poner en la calle a los golpistas y a los enemigos de España y a los corruptos que robaron a los andaluces. Pero ya sabemos por qué ahora Bueno, Pedro, esta es la cuarta en esta tarde. No seré yo quien reproche la indignación sana y justa del pueblo español, tan harto de un presidente que ha mentido, ha traicionado, ha engañado y se ha corrompido. Pero lo cierto es que esto del barco, más allá de las consecuencias sanitarias que pueda tener para los españoles, ya lo sabremos, es solo una estratagema para que no se hable de sus corrupciones y de la muerte que ha traído a los españoles en La Dana, en Adamuz, con el apagón, y también a nuestros servidores públicos. Lo único que busca es que no se hable de que tiene a todo el entorno imputado y de que sus políticas no solo nos arruinan, sino que provocan la muerte de los compatriotas. Y como nosotros lo sabemos, pues lo que vamos a hacer es hablar de estas cosas hoy otra vez aquí. Y por otro lado, teníamos al señor Juanma Moreno, que ayer tampoco hablaba de problemas reales y podía haber confrontado en algo con Manolo Gavira para decir por qué no está de acuerdo en combatir las regularizaciones masivas, las nacionalizaciones de Pedro Sánchez, por qué no se quiere oponer a las políticas del fanatismo climático y verde, o por qué no quiere bajar los impuestos de verdad. En lugar de eso se le ocurrió que era una buena estrategia reprocharle a Manolo y a mí que estuviéramos en un atril hablando de política cuando se estaba produciendo un funeral de guardias civiles y que no suspendiéramos la campaña. Yo he de decir que Juanma Moreno ha dicho muchas cosas en esta campaña que no me gustan. Pero bueno, nos las tomamos con deportividad. Esta no. Esta no. Yo he ido a muchos funerales de guardias civiles, de policías, de militares, caídos bajo las garras del terrorismo separatista. Y he visto ahí a los políticos, siempre con sus trajes oscuros, sus corbatas y sus caras compungidas haciendo de plañideras. Pero después no he visto en los parlamentos las políticas adecuadas para perseguir al terrorismo. Igual que ahora les vemos con los lutos y con los funerales, pero luego no hacen las políticas adecuadas para hundir a los narcos en el fondo del mar y condenan a la muerte a los servidores públicos. Así que no se le vuelva a ocurrir hacernos un reproche hipócrita y además torpe, porque es él el que en otras ocasiones decidió que no había que hacer lutos y ahora sí, porque consideraba que le venía bien para una campaña electoral. Lo que ocurre es que se ha encontrado enfrente con nosotros. Y a nosotros no nos asusta ningún político
de estos de los de antes con sus malas artes, y ahora vamos a hacer un luto y a ver si los de Vox se callan y dejan de decir sus cosas durante 4 o 5 días. Pues no, con los guardias civiles muertos vamos a hablar más alto y más claro, en defensa de la Guardia Civil, en defensa de nuestros compatriotas y en defensa de sus familias, a las que respetamos como nadie. Y lo que pedimos es que los políticos que quieran sacarse las fotos en los funerales, bien, que vayan si quieren, pero después que hagan lo adecuado en los parlamentos y que le den las manos libres a los guardias civiles para defendernos y para poder defender su propia vida, y que lleguen a casa y puedan dar un beso en la frente a sus hijos. Así que, Juanma, así que, señor Moreno, discuta con nosotros de lo que quiera, pero por aquí no, ¿eh? Por aquí no. Porque, claro, hablan de estas cosas y Sánchez de sus porquerías y no se habla de lo urgente y de lo importante. ¿Dónde está la respuesta de los políticos, de unos y de otros, al problema de la sanidad colapsada en toda España y también en Andalucía? ¿Dónde están las respuestas del PP y PSOE al cribado del cáncer que ha ocasionado la muerte y la enfermedad para muchas mujeres en Andalucía? ¿Dónde están las respuestas de unos y de otros a las políticas de vivienda que necesitan los jóvenes para independizarse de sus padres, para que con un salario mejor que los que hay ahora puedan comprar una vivienda y puedan formar una familia? ¿Dónde están las respuestas de unos y de otros a la seguridad en las calles, a la invasión migratoria, a las regularizaciones masivas y a las nacionalizaciones fraudulentas de los que promueven la invasión de nuestro suelo por parte de gente que ni respeta nuestras leyes, ni nuestra cultura, ni nuestra identidad, y que quiere que nos adaptemos a su manera de vivir, a su manera de comer y a su manera de tratar a las mujeres? ¿Dónde están las respuestas de unos y otros? Las nuestras están muy claras. El que entra ilegalmente, fuera, inmediatamente, repatriación. El que está aquí ilegal, cometiendo delitos, robando, matando o violando, se va por donde ha venido, a las cárceles de su país, sea legal o ilegal. Y el que está aquí, aunque sea legal, cobrando las ayudas sociales que hacen falta a los españoles, remigración. Para eso sí vamos a emplear el dinero público, para pagar a algunos el billete de vuelta y que se vayan a sus países, porque nos habían dicho que venían a pagarnos las pensiones. No, algunos sí, algunos han venido a trabajar, ¿eh? Y nosotros distinguimos de los que vinieron legalmente, respetando las leyes, y están con nosotros como unos más. Los respetamos y les damos las gracias. Ningún reproche. Y esos también son víctimas de los que entran ilegalmente y de los políticos que llaman a la invasión migratoria, ¿eh? Porque nos los encontramos todos los días por la calle y muchos nos dicen que les representamos. ¿Dónde está la respuesta a los autónomos que no llegan a final de mes, que tienen que elegir entre llenar la nevera o encender la calefacción o el aire acondicionado? ¿Dónde está la respuesta a los autónomos que están convertidos en recaudadores de IVA y luego, cuando llega el trimestre, se lo han tenido que gastar para dar de comer a sus hijos? Y el Estado implacable con las multas, con los plazos fiscales y con todo. Implacable con los débiles, con los ciudadanos, pero el Estado muy permisivo con los delincuentes, con los violadores a los que pone en la calle, a los que importa, con los golpistas de Cataluña, con los terroristas del separatismo del País Vasco y con los corruptos socialistas. Con esos muy permisivos, igual que con los que han venido a estos mítines a lanzarnos adoquines y piedras, que fueron condenados por los jueces y después indultados por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Porque tiene ya la seña de identidad de Otegi y tiene a sus escuadristas que intentan atemorizarnos por algunos lugares. Es verdad que nunca lo consiguen, ¿eh? Normalmente Marlaska les deja acercarse todo lo posible y los tenemos pues gritando ahí a pocos metros. Pero nosotros ya sabéis que no hacemos un acto aquí con unos energúmenos cometiendo delitos y amenazando, y nos bajamos de estos atriles y vamos a echarlos. Que lo tengan claro. Pero ¿dónde están la respuesta a la seguridad, a la identidad y a todo lo que importa a los españoles? No están. Porque tenemos a los políticos hablando de problemas lejanos o de problemas inventados. No hay más que encender las televisiones, escuchar las radios y hablan de cosas en las que nos tienen a veces confundidos y entretenidos, pero que importan muy poco al día a día de nuestras familias, al día a día de nuestros hijos o al día a día de nuestros mayores. E insisto, ¿dónde están las respuestas para que los guardias civiles, que es urgente, que menos lutos, pero que no se pase la campaña sin una respuesta y sin un compromiso de todos? De una ya sabemos que es un accidente laboral. Claro, por eso dicen que no es profesión de riesgo. No, lo que no es profesión de riesgo es ser del Partido Socialista, robar a manos llenas y que después te indulten. Eso no es profesión de riesgo.
Pero venía en la furgoneta leyendo las noticias y ha habido una que me ha abierto las carnes. Decía la noticia que se había barajado un protocolo que se desechó para poder disparar a los motores de los narcotraficantes. Y que lo habían desechado, ese protocolo, creo que literalmente decía, porque la sociedad no lo entendería. Será la sociedad anónima que se lucra del narcotráfico, en la que debe tener parte la mafia del gobierno, que si tiene que aliarse con alguien, siempre es con los malos, con los delincuentes, con los terroristas y con los corruptos, y nunca con la gente decente y con el pueblo llano. Y por eso Pedro Sánchez, pues ya no puede ni siquiera caminar por las calles. En definitiva, Pedro Sánchez no puede hablar de los problemas reales de los españoles. Por eso sale del búnker de la Moncloa, se va a los escenarios internacionales y siempre rodeado de un aparato de seguridad para que nadie le tosa. Da igual, le tosemos desde lejos y estoy seguro de que se entera. Porque, pero realmente, ¿cómo iba a salir a la calle? Es que no tenían ni que sorprendernos. Los 5 del Peugeot o del Mercedes procesados o en la cárcel directamente. Su mujer procesada por 5 delitos. Su hermano también imputado. Absolutamente todos los que rodean a Sánchez envueltos en un caso de corrupción que habría, o en muchos casos de corrupción, que habría hecho dimitir a cualquiera. Han robado aprovechándose de la Dana, han robado aprovechándose de los raíles de las vías y luego mueren los españoles. Roban seguramente con las políticas energéticas, roban de cualquier manera y con cualquier excusa. ¿Cómo iban a salir por la calle? Sí, bueno, lo de la baliza no lo sé, realmente, pero la sospecha realmente tiene que estar siempre sobre estos tipos que siempre están dispuestos a hacer algo peor de lo que imaginamos. Claro, no puede hablar de nada de esto. Y como no le gusta a su pueblo y no puede caminar por ahí, nos ha preparado la invasión migratoria y la alteración del censo electoral a través de un proceso de nacionalizaciones masivas y muchas de ellas fraudulentas, de aquellos que no renuncian a su nacionalidad, porque no hay tratados de doble nacionalidad. Y esto es lo que nos espera para 2027, un intento de robarnos las elecciones. Y yo quiero alertaros a todos de que eso es lo que está planeando Pedro Sánchez. Estar en el escenario internacional, pagando amiguitos y poderosos con los impuestos de los españoles e intentar alterar el resultado de las elecciones con nacionalizaciones masivas. Y los otros, pues realmente tampoco pueden hablar de nada, porque el señor Juanma Moreno, que solo ensaya la faceta de simpático, pero que a la hora de la verdad no sabemos qué es lo que ha hecho, lleva 8 años sin cambiar nada realmente. Eso ya no lo sabíamos. Era el método Rajoy. Bueno, pues yo pido una reflexión a los andaluces. Ya han soportado el método Rajoy 8 años, que es de una mayoría absolutas tiradas por el retrete. Aquí el señor Moreno ni ha bajado los impuestos como lo hemos logrado en Aragón y en Extremadura, ni se ha opuesto a esas regularizaciones, ni a las políticas verdes que destruyen el campo andaluz. No ha hecho nada de eso. Vamos a ensayar otra cosa. Pero está muy nervioso con eso y de hecho hoy ha hecho una declaración muy indignada en el sentido de que ya han dicho los de Vox que aunque le falte un voto a Moreno, que no van a abstenerse en la investidura. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Y salía, que lo sepan los andaluces. Pero ¿se ha pensado que andamos recorriendo Andalucía, España, para pedir el voto y luego si nos dan una confianza que nos permite determinar un gobierno, nos abstenemos? Pero ¿se ha dado un golpe en la cabeza? ¿O realmente ¿qué está diciéndole a la gente? ¿Qué os está diciendo? Está diciendo que vuestro voto no vale nada. Que aquí hay unos señores en un atril, que está Manolo y que estoy yo, y recorriendo toda Andalucía para pediros la confianza y luego lo mismo que hacen ellos. Si te he visto no me acuerdo. Y cuando este señor va a la investidura, quiere ir en plan chulesco, si no le llegan los votos, estos que me voten o que se abstengan. No, nosotros no nos invisibilizamos, ni invisibilizamos a los que confían en nosotros. Nosotros nos tomamos muy en serio nuestros compromisos aquí. Y yo lo que quiero decir es que si nos dais una confianza que permita determinar un gobierno, haremos lo mismo que en Extremadura y en Aragón. Tenderemos la mano, pero haremos que se cambien cosas. Que no va a haber ningún bloqueo que se dedique a otro mensaje, sino a asustar a la gente. No va a pasar nada raro de lo que anuncia el señor Moreno. Lo único que va a pasar es que si no hay mayorías absolutas, pues habrá que hacer lo que hay que hacer en democracia, negociar para tener una mayoría. Y nuestra voluntad es la de que en Andalucía cambien las cosas. ¿Que a Moreno no le apetece gobernar con nosotros? Pues ni a nosotros con él. Pues, pero bueno,
Por eso estamos aquí. Es que si no, nos quedaríamos en casa, no haríamos ni campaña electoral, y decíamos, bueno, a ver quién nos vota y luego ya vemos lo que hacemos. Pero es que esto nos lo tomamos muy a pecho. Porque a mí cuando me dicen no nos defraudes, sé perfectamente lo que me están diciendo. Que no engañemos en estas plazas. Y no os vamos a engañar, ¿eh? Y esto no es chantajear a nadie. Esto no es chantajear a nadie. Si hay unas normas que dicen que la mayoría son 55 escaños, la mayoría no son 54 escaños. Es matemática pura, es ley electoral, es democracia. Son normas, por cierto, que han hecho ellos, no nosotros, que acabamos de llegar. Así que, señor Moreno, de verdad que está muy poco afortunado estos días. Usted que va de simpático, póngase un poco simpático, un poco agradable también con nosotros y con toda esta gente que está aquí acompañándonos. Respete también a otros electores, asuma el veredicto de las urnas y después ya nos entenderemos de buen grado, pero para cambiar las cosas, no para colocar unos traseros en unas cuantas consejerías, ¿eh? Porque al día siguiente, si esto es así, ya sabemos lo que va a pasar. Van a venir todos a preguntar, ¿y qué consejerías quiere Vox? No queremos hablar de consejerías. Queremos saber qué políticas se van a cambiar. Y si nos ponemos poner de acuerdo en eso, pues podremos ponernos de acuerdo en formar parte de un gobierno. O no, porque también están los socialistas. Y el señor Juanma Moreno ha dicho en alto y para que lo oigan todos los andaluces, que él echa de menos al Partido Socialista, al de antes, que echa de menos mucho a los socialistas y que España necesita al Partido Socialista y que él, pues que lo echa en falta porque España lo necesita. Digo, ¿a qué Partido Socialista se refiere? ¿Al que robó durante 40 años en Andalucía? ¿A cuál? ¿A cuál se refiere? Pero lo cierto es que sorprende que aceptemos con tanta naturalidad que el señor Juanma Moreno diga que le echa de menos al Partido Socialista y desee un pacto con ellos y, sin embargo, dice que no quiere pactar con Vox. Pues tenedlo en cuenta también a la hora de votar, porque como muy bien ha dicho hoy Manolo, aquí el día 17 no se juega la vuelta ni de los socialistas ni de los comunistas. Han hecho mucho daño durante mucho tiempo. Es verdad que al pueblo andaluz le costó sacudirse ese yugo, pero cuando lo ha hecho con contundencia y creo que les queda penitencia, si vosotros queréis, durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, lo único que se juega es si el señor Juanma Moreno sigue sentado viendo pasar el tiempo o si realmente empiezan a cambiar cosas en Andalucía como lo hemos logrado en Extremadura y en Aragón. Eso es lo único que se juega y para eso os pedimos el apoyo. Bueno, yo quería agradeceros el cariño, la presencia masiva en esta plaza, pero también quiero deciros que no basta. Hola, caballero. Como me saluden, no, pero hombre, hablar no, para eso hay que presentarse a las elecciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como hay gente con mucha convicción por ahí, entre los que estáis aquí sentados, yo quiero pediros que no desconsideréis vuestras posibilidades de convencer a otros. Estar aquí en esta tribuna supongo que tiene un efecto y que quizá a algún dudoso le hemos podido convencer interviniendo. Algunos otros lo escucharán por las televisiones, en esos cortes de 30 segundos que ponen y que realmente no sé si valen para mucho. Pero yo creo que todos los que estáis aquí, que sois muchísimos, tenéis a gente a vuestro alrededor, gente buena a la que queréis, que no lo tiene claro, que se va a abstener porque ha perdido la fe en todos, que ha votado otras cosas y no quiere cambiar, quiere seguir equivocándose, tiene derecho. Yo quiero pediros que anotéis 5 o 6 nombres y que hagáis un trabajo hasta el domingo y que hagáis un esfuerzo en convencerles y pedirles que lo hagan por los jóvenes, que lo hagan por los chavales que merecen algo distinto, que merecen una esperanza para tener una vivienda, para tener un trabajo digno, para poder formar una familia y para poder envejecer en su propia tierra, echando raíces aquí en Córdoba, en Andalucía, junto a sus mayores. Os pedimos la confianza casi exclusivamente para eso y casi exclusivamente por ellos, porque cuando hablamos de los mayores, esa también es una preocupación de los mayores que quieren ver a sus hijos y a sus nietos con un futuro y haciéndose mayores junto a ellos. Muchas gracias por vuestro apoyo y adelante, españoles de Córdoba, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España!